Bitcoin cerró el día de ayer en la mitad superior de una gran vela bajista y el día de hoy lo ha empezado subiendo. Sin embargo, aún queda mucho para poder afirmar que estas caídas ya han llegado a su fin. Pero en este vídeo haré un análisis de la última hora de Bitcoin y te explicaré en qué te tienes que fijar para saber qué pasará a corto y medio plazo con el mercado de las criptomonedas. Bueno, antes de pasar a destacar los detalles técnicos a través de los cuales podremos determinar qué es lo más probable que ocurra con Bitcoin a corto y medio plazo y por extensión con el resto de las criptomonedas, recordad que para quien quiera seguir invirtiendo a largo plazo aprovechando estas caídas porque le encaja con su estrategia o para quien quiera aprovecharlas haciendo trading, tiene Apex, el exchange descentralizado que recomiendo, que utilizo, que es colaborador del canal, pero no solo porque es el mejor exchange descentralizado, sino porque también ahora mismo están regalando dinero por suscribirte, regalando dinero por depositar y regalando dinero por hacer trading. Para ello simplemente vais a tener que clicar en el enlace de abajo del primer comentario fijado o descripción, vendréis aquí, ponéis vuestra contraseña de vuestra billetera MetaMask, hay diferentes tipos de billetera y ya podréis acceder y empezar a operar. Lo único que tendréis que hacer es elegir cuál es la red, elegir cuál es la billetera y hacer un depósito para operar. Luego, las recompensas que os estoy diciendo van por primero que llegue, antes se las lleva, ¿ok? Pues las vais a encontrar aquí. Yo, por ejemplo, por hacer lo mismo que estáis haciendo vosotros, ya tengo diferentes recompensas. En USDC tengo $2 y en USDT tengo $165. Así que, bueno, quien quiera aprovechar estas oportunidades utilizando un exchange y en este caso descentralizado, cuidado, que tiene evidentemente sus ventajas por encima de los centralizados, pues le recomiendo Apex. Primer comentario fijado y descripción. Habiendo dicho esto, vamos directamente al grano, comentando un poco con lo que se especuló ayer de una hipotética reunión por parte de la Fed, reunión de emergencia, en la cual se podía tomar una drástica decisión de reducir rápidamente los tipos de interés. De momento eso no ha tenido lugar, de momento eso no ha ocurrido y de hecho lo que podemos comprobar es que las probabilidades por parte de los inversores y traders respecto a los tipos de interés se han vuelto a reestructurar. Vamos a repasar un poco lo que ha ido ocurriendo durante esta última semana. Estábamos a miércoles. El miércoles pasado se hizo otra reunión de tipos de interés. Lo que ocurrió con esa reunión es que Jerome Powell afirmó que como la situación económica en Estados Unidos era sólida, la inflación estaba controlada y la tasa de desempleo había subido, pero también estaba en un nivel bajo, podían permitirse el lujo de mantener los tipos de interés elevados, es decir, en 5,25 durante más tiempo. Con lo cual, en términos generales, lo que descontó el inversor es que en la reunión de septiembre de tipos de interés se siguieran manteniendo los tipos a 5,25. Evidentemente, eso estaba sujeto a cambios porque iban a venir muchos datos, iban a venir muchos comentarios, tenían que pasar varios meses, concretamente un mes y medio, casi 2 meses desde una reunión hasta la siguiente, ya que hay 8 reuniones de tipos de interés en todo el año, con lo cual no es una reunión al mes. Y esto significaba que, vale, perfecto, se esperaba que se siguieran manteniendo los tipos de interés en esta reunión de finales de septiembre, pero evidentemente el transcurso del tiempo iría definiendo y perfilando la realidad última, ¿no? ¿Qué ocurrió? Ocurrió lo siguiente, y es que esa misma semana, concretamente el jueves y el viernes, tuvimos diferentes datos de empleo. El empleo salió más elevado de lo esperado y empezó a armarse el jaleo que se ha armado durante estos días. Lo que ocurrió es que, pues ya de entrada, los índices en Estados Unidos a finales de la semana pasada tuvieron un crash importante. Lo que ocurrió es que el Nikkei en Japón abrió el domingo y se pegó un viaje terrible. Esto tuvo consecuencias en el yen, tuvo consecuencias en el dólar, tuvo consecuencias en las criptomonedas, tuvo consecuencias en los futuros de Estados Unidos, tuvo consecuencias luego en los índices europeos. Esto ya estamos hablando de ayer, día lunes, y cuando la Reserva Federal de Estados Unidos se levantó el lunes por la mañana, con todo este destrozo y este Cristo encima de la mesa, dijo, vale, cuidado porque
igual nos tenemos que reunir de emergencia para tomar una decisión drástica y es reducir esos tipos de interés antes de tiempo. Así que ayer por la tarde en lo que se especulaba no es en que en la reunión de septiembre estaríamos en 4,75,5, sino que ya estaríamos tirando a 4,50, 4,75, ya que hubo un momento de tensión muy elevada donde todo estaba cayendo, donde todo no paraba de caer, donde parecía que se iba a armar un percal mucho mayor de lo que terminó ocurriendo y la gente ya empezó a especular con situaciones mucho más drásticas. Se calmó un poco la cosa, se calmó un poco todo. No fue un día positivo para Estados Unidos. Estados Unidos pues tuvo una caída muy importante desde el cierre del viernes hasta la apertura. Tenía una caída del 3,67%. Por ejemplo, el S&P 500 llegó a caer durante el día un 4,24% y terminó cerrando un 3% abajo. Bueno, no fue un día positivo, pero no terminó tan mal como había empezado. Hoy hemos visto además cómo, por ejemplo, en el Nikkei hemos tenido ya una jornada muy positiva. El Nikkei durante el domingo, entre el domingo y el lunes, desde el cierre del día anterior hasta el mínimo, llegó a formar una caída del 11,95%. Esto es una auténtica barbaridad. Cerró el día de ayer en 4,04% y el día de hoy está siendo ya un día positivo, un día de 2,35%. En criptomonedas un poco igual. Es decir, se ha como ajustado un poco la situación y esto ha provocado un cambio nuevamente en la perspectiva del inversor y del trader. Y ahora mismo se espera que en la reunión de septiembre estemos a 72% de probabilidades de que se bajen 25 puntos básicos los tipos de interés. Y esto podrás decir, oye, ¿y esto qué más me da? Simplemente estás narrando lo que ha ocurrido y hablando de las idas y venidas del inversor. Bueno, pues esto tiene más importancia de lo que parece, ya que te está diciendo, sin tener que hablar con nadie, cómo está la gente. Y ahora mismo la gente está calmada. La gente está tranquila. Es evidente que no se puede pasar por alto todo lo que ha ocurrido. El discurso de Jerome Powell del miércoles, que contrasta y mucho con lo que ocurrió a los 2 días, es decir, el viernes, la apertura de Japón hace 2 días, la extensión que ha tenido en activos de más volatilidad, de más riesgo, como por ejemplo el Russell 2000 en Estados Unidos, como por ejemplo las criptomonedas, que ya per se tienen un riesgo muy elevado. Evidentemente Bitcoin es menos arriesgada que las demás y por eso ha caído menos, y un largo etcétera de activos. Eso no se puede pasar por alto. Y la situación económica requiere, o parece que requiere, de algún cambio por parte de Estados Unidos, que es la principal potencia económica del mundo. Pero una cosa es que de forma no objetiva, sino tranquila, podamos determinar que necesitamos un cambio y pues el cambio más lógico es que en la siguiente reunión de tipos de interés se bajen 25 o incluso 50 puntos básicos los tipos de interés en Estados Unidos. Y otra cosa es lo que estaba ocurriendo ayer por la tarde en hora española, uso horario UTC+2, que parecía que literalmente se acababa el mundo. Entonces, esto de alguna forma nos está ayudando a entender y nos está ayudando a ver cuál es el estado emocional de la mayoría de personas, que ahora mismo, pues no es que valoren que la situación sea la misma, pero es evidente, no puede ser la misma hoy que hace 4 días. Esto, obvio, se extiende al resto, se extiende a Bitcoin o criptomonedas, se extiende a índices asiáticos, se extiende a europeos, a estadounidenses, se extiende a los metales, se extiende a las divisas, se extiende a todo. Y dentro de esto podemos decir, vale, yendo y focalizándonos en Bitcoin y criptomonedas, ¿en qué nos tenemos que fijar para poder saber si esto ha terminado, si ha quedado en un susto o si no ha quedado en un susto? Vamos a ir primero de más genérico, más específico, tratando, dos elementos técnicos concretos. Primero el patrón y segundo las velas. La estructura actual, y lo siento por ser pesado, pero es lo que hay, es muy similar y sigue siendo muy similar a lo que ocurrió en el año 2019. Vamos a replicar el movimiento para ver exactamente que es algo que técnicamente es casi idéntico, la sobrecompra, la extensión, el freno
Los tiempos incluso son casi los mismos. Fijaros cómo se fueron formando máximos decrecientes, luego vinieron los mínimos decrecientes, luego vinieron los mínimos decrecientes, luego vino un movimiento alcista, ha venido un movimiento alcista, luego vino un movimiento bajista, ha venido un movimiento bajista. Es decir, la situación es muy similar. Si nos focalizamos en los tiempos, el movimiento ya ha terminado. Es más, vamos a poner un momento el gráfico. A ver, voy a quitar cosas de en medio. Vamos a poner un momento el gráfico diario. Y si nos focalizamos en esto de aquí, fuera y así, vamos a unir máximos, copiamos y pegamos y vamos a unir mínimos. A ver si lo puedo coger, copiamos y pegamos. De alguna forma, la estructura... Si nos focalizamos en la estructura semanal, ya hemos terminado. Ahora bien, si nos focalizamos en esta estructura diaria, hemos finalizado ya. Bueno, vamos a replicar. De entrada hemos visto un poco la forma final de todo este movimiento, la forma final del patrón en términos generales, y ahora nos lo vamos a traer replicado al punto en el que nos encontramos hoy en día para comparar y no andar cambiando constantemente. En este caso, tenemos una clara estructura horizontal, pero le podemos dar esa tonalidad más diagonal también, solo para a efectos comparativos. Y aquí podemos comprobar que más o menos la situación es similar. Fijémonos en las pautas o en los movimientos punto a punto. Y esto no es con la intención de va a ocurrir lo mismo, sino de que tengamos un ejemplo anterior a través del cual podamos apoyarnos de forma visual para entender qué es lo que tenemos que ir viendo, porque al final el mercado es eso, repetición de patrones y comparativa entre unos y otros. Tenemos, esto viene de abajo, del mismo modo que esto venía de abajo, tenemos aquí un punto máximo y un punto máximo. Enseguida formamos una especie de máximo decreciente. Aquí nosotros ya empezamos a alertarnos sobre las similitudes. Máximo decreciente que rompe los mínimos anteriores, aquí lo tenemos, esta zona de aquí la rompe para formar la caída, patrón de giro y para arriba. Patrón de giro y para arriba. En este arriba volvemos a formar un máximo decreciente respecto a este punto y a este punto. Lo mismo que ocurrió aquí. Máximo decreciente que nos lleva a un nuevo movimiento bajista que rompe claramente el mínimo anterior. Hasta ese entonces el mínimo más bajo de todo el patrón. Y aquí tenemos el mínimo decreciente, que rompe el mínimo anterior aquí y que rompe el mínimo anterior aquí. Bien, lo que podemos comprobar es que en este caso se forma un nuevo y gran movimiento alcista, que queda claramente por debajo de los máximos anteriores, tanto en el punto actual como en el punto anterior. Con lo cual, en este preciso instante volvemos a ver una nueva fuerza bajista que termina rompiendo de nuevo los mínimos anteriores. Nueva fuerza bajista que termina rompiendo de nuevo los mínimos anteriores. Así que, técnicamente hablando, en cuanto al patrón, en cuanto a la estructura, en cuanto a la similitud tan elevada que llevamos viviendo desde el año 2000, con el movimiento del año 2019 y que lo hemos comparado en temas métricos, con avance, retroceso de altcoins, con el valor justo de la criptomoneda, en temas contextuales de la situación económica, tipos de interés, inflación, desempleo, con el quantitative easing, en temas propios de métricas de las criptomonedas, como la dominancia de Bitcoin, la dominancia del dólar, la comparativa entre Bitcoin y Ethereum, y tantas otras comparativas en este sentido, como también en aspectos técnicos, como comento. Es decir, las similitudes existen en todos los campos, en todos y cada uno de los campos. Pues bien, ¿qué es lo que vivimos para finalizar el movimiento en el año 2019? Esta estructura final de acumulación barra triángulo, barra doble suelo, barra máximos y mínimos crecientes. El precio no dejó de caer y empezó a subir por arte de magia. Vamos a eliminar todo esto y ahora ya nos vamos a focalizar en lo que vivimos entonces.
Fijaros, ¿qué es lo que vivimos en el año 2019? Y obvio, no estoy teniendo en cuenta este movimiento de aquí, porque este movimiento fue repercusión de otra situación económica distinta. Pero, ¿cómo salvamos esa situación tan tensa? Fijaros que además también hubo un momento en el cual se formó una gran vela bajista, muy similar a lo que hemos vivido durante el día de ayer. Fijaros esta gran vela bajista que implicó una caída del 4,34%, pero llegó a formar una caída del 11%. No ha sido tan bajista o no fue tan bajista como la de ayer, pero ¿qué es lo que ocurrió a continuación? Un movimiento de acumulación, un movimiento alcista que incluso formó un mínimo decreciente, pero formó un movimiento alcista final que no llegó a ninguna parte porque el subir o el caer no implica nada, pero en cambio el subir después de una formación, por ejemplo, de doble suelo en nivel de soporte sí que implica cosas y efectivamente una vez vivimos eso, el precio subió de forma alegre. Con lo cual estamos viendo que no solo estructuralmente hablando el movimiento era prácticamente idéntico, esto no lo hemos descubierto hoy, llevamos hablando de esto desde febrero, diciembre, incluso desde diciembre del año 2023, cuidado. ¿Os acordáis cuando comparábamos este movimiento correctivo de aquí intermedio con este movimiento correctivo de aquí intermedio? Y quien no se acuerde que vaya a esos vídeos, que para eso subo también un vídeo al día, ¿no? Y no solo estamos viendo que estructuralmente es similar, sino que estamos viendo qué es lo que reclama el precio a la hora de formar un giro. Y esto no es porque el movimiento sea similar. Si vosotros buscáis el final de un mercado alcista o el final de un mercado bajista, os daréis cuenta de que hay patrones de giro. Hay estructuras técnicas. El precio no pasa de subir a caer. Se forman movimientos que marcan o determinan una dirección. Doble suelo, impulso y pullback. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Máximos decrecientes, cambio de tendencia. Gran doble suelo, finalizamos el mercado bajista e iniciamos el alcista. Máximos decrecientes, y con esto no digo así, digo impulso, pullback, y cuando el precio se levanta, frena y rompe. Esto es lo que ocurre aquí. ¿Qué ocurre aquí? Mínimos crecientes o doble suelo. ¿Qué ocurre aquí? Primero, antes de un gran viaje, patrón de cuña, claro, giro. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Doble techo, giro. ¿Qué tuvimos en la parte final? Patrón de cuña, giro. ¿Qué necesitamos ver en otra temporalidad y en otro espacio para entender que finalizamos este movimiento? Un patrón. Un patrón de algo. ¿Cuál puede ser el patrón? No lo sé, ni me importa, ni me interesa, ya lo iremos viendo. Si te dijera cuál, te estaría mintiendo. Y esto es un poco lo que nos va a dar esa ventaja de medio plazo. Pero ¿cuál va a ser la ventaja de corto plazo? Pues ya lo hemos visto un poco en este movimiento de aquí. Vamos a ir aquí un momento. En el año 2019 ya lo vimos un poco, y es que, ¿qué ocurrió después de esta gran vela bajista? Que cerró de alguna forma muy similar a lo que ha sido el día de ayer. Desaceleración, caída fuerte, desaceleración, desaceleración, giro, desaceleración, giro, vuelta abajo, giro. Es decir, con lo que he dicho no queda claro, ahora te va a quedar claro, pero el hecho de aprender a leer bien las velas te da una ventaja tremenda respecto al resto. Fíjate en esta vela de aquí, la del 18 de diciembre del año 2019. Compárala con las anteriores velas de bajada. ¿Cuántas velas de bajada necesitamos para compensar una gran vela alcista? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 velas de bajada fueron lo mismo que una vela de subida. ¿Qué te está diciendo el mercado? Interés comprador. Y esto es lo mismo que podemos aplicar al día de hoy. Y lo voy a poner con pues, un par de ejemplos. Uno hacia una dirección y otro ejemplo hacia otra dirección. Por ejemplo, en términos diarios ya lo podemos ver. Por aquí...
Es simplemente buscar y ya está, ¿eh? ¿Qué es lo que tuvimos en este punto de aquí? ¿Qué es lo que pudimos ver? Una vela low test, muy similar a la vela actual. Aquí la tenemos. Pero, ¿qué es lo que ocurrió a continuación? Esto es una vela que te puede decir, oye, pues mira, parecía que el tema iba a ir hacia una dirección, pero frena y parece que va hacia otra. Vale, ¿qué es lo que ocurre después? ¡Pam! Vela claramente bajista. ¿Qué te está diciendo el precio? Esto no ha terminado, amigo. Pero ¿qué vemos a posteriori? Freno, 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 freno. Te está diciendo que sí, estamos cayendo, pero ¿cómo estamos cayendo? De forma muy desacelerada. Resultado final, para arriba. Tuvimos un primer indicio bajista, tuvimos un primer indicio que nos decía para abajo y por eso seguimos cayendo. Pero ¿cómo caímos? Con desaceleración. ¿Qué terminó pasando? Giro con fuerza. Esto por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que vivimos aquí? Fijaros, aquí tenemos otro ejemplo. ¿Qué es lo que vivimos en esta gran vela de marzo de este año? Muy similar también a la vela actual. Algo, pues, idéntico, como aquel que dice. ¿Qué es lo que ocurrió a continuación? Voy a hacer la repetición también. ¿Qué es lo que ocurrió? Vela fuerte. Comparemos esta vela con esta, no tiene nada que ver. Esta vela fuerte es fuerte, sí, pero en comparación con la vela anterior, ¿es fuerte? No. Con lo cual, la vela bajista es mucho más fuerte que la vela alcista. ¿Y qué pasa a continuación? Fíjate, 1, 2, 3, 4 velas alcistas para compensar una vela bajista. ¿Estamos subiendo? Sí, estamos subiendo. ¿Cómo estamos subiendo? De forma totalmente desacelerada. Resultado, para abajo. Entonces, el punto en el que nos encontramos ahora requiere no que analicemos, mira, ayer cerramos más para arriba y hoy estamos subiendo, perfecto, finiquitado el tema. No, no es solo ver la dirección, es cómo se forma esa dirección. Y en este caso es cierto que aún queda mucha información, aún quedan muchos datos, de hecho quedan 18 horas para que cierre la vela de hoy, que puede ser como la de ayer, mucho mejor o incluso de continuación bajista, ni lo sé ni me importa. Pero en la medida en la que vayamos conociendo más información, podremos determinar y comparar las velas que estamos viendo, alcistas o no alcistas, con las velas que han sido claramente bajistas porque ya las tenemos. Y en base a eso, entender si esto va a ser el mínimo, si la subida es fuerte o no es fuerte, si la caída es fuerte o no es fuerte, porque el hecho de que el día de hoy cierre en la mitad es algo positivo o negativo, es neutro. Si el día de mañana cae un poco y cerramos en la mitad, ¿es positivo o negativo? Es positivo para la estructura alcista, porque no estamos cayendo con fuerza. Hay muchas hipótesis y muchas posibilidades, ¿no? No vamos a entrar a detallarlas todas porque, claro, podríamos estarnos aquí 3 horas. Pero lo que quiero es que te quedes con la esencia de todo lo que está ocurriendo y no solo eso, sino de cómo anticiparte, tanto estructuralmente hablando, que es el tema del patrón que hemos puesto encima de la mesa, como también muy específicamente con las propias velas, analizando literalmente vela a vela, día a día. Recuerda que abajo en el primer comentario fijado y en la descripción de este vídeo vas a tener mi enlace de referidos de Apex, Exchange descentralizado, para aprovechar estas oportunidades de la forma en la que tú creas conveniente, pero además llevarte esos premios tanto por depositar como por registrarte solo, como también por empezar a operar. Los premios se van a ir repartiendo pues por sorteo, los primeros que lleguen pues tienen más probabilidades de llevárselos y los vais a encontrar en ese apartado de recompensas que os he enseñado al principio del vídeo. Este vídeo ya lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.